La adicción, adictos a todo, adictos a las drogas, adictos al tabaco, adictos a la comida, adictos a las redes sociales, adictos a todo. Estamos en una sociedad súper adicta y creo que es interesante arrojar un poquito de luz sobre este tema, porque creo que nos afecta a todos. Creo que todos tenemos algún tipo de adicción, aunque sea pequeña. Esta pregunta me la hicieron, me dijeron que hablase sobre la adicción y creo que es un tema interesante, así que aquí está. Para mí, creo que la adicción es un mecanismo de defensa que creamos para girar siempre alrededor de algo que hemos creado, como una especie de coraza, y que nos impide ir más adentro a algo que por dentro está dolorido o enfermo o carente de sanación. Pero para poder desenvolvernos en el día a día, creamos ese mecanismo de adicción para poder ir avanzando y sobrevivir y no derrumbarnos del todo. Lo que pasa que es a costa de ciertas consecuencias negativas para la salud, para las emociones, etcétera, etcétera. Es decir, es como un parche. Por ejemplo, me levanto sin energía, sin ganas, en un lugar donde no quiero vivir, con gente a mi alrededor que no me apetece estar con ella, en un trabajo que en realidad no es el mío, quizá en una ciudad que tampoco sea la mía. Es decir, una vida en la que no me doy lo que necesito, en la que no me doy amor propio, en la que no me doy disfrute, en la que no me doy cariño, no me doy placer. Entonces hay esa carencia enorme. Entonces, por ejemplo, recurro a los dulces y voy a esa cajita y cojo un sabroso y llamativo dulce redondo, me lo meto en la boca y tengo una explosión de sabor, de placer, de disfrute, un chute de azúcar al cerebro que me estimula, que me activa y que me hace por fin recibir algo en mi vida que está faltando. Ese estímulo, ese disfrute, ese sabor en mi vida. Es decir, intentamos con algo externo suplir esas carencias internas. Creo que ese es el origen de las adicciones, de cualquier tipo de adicción. Es decir, tenemos vacíos en nuestra vida, se han creado esos vacíos y tratamos de suplirlos con algo externo. Pero como son internos, pues entonces se convierte en un círculo vicioso, porque en cuanto se pasa el efecto de ese estímulo externo, vuelve el vacío interno y necesitamos otro nuevo estímulo externo. Pero esto con todo, pues con el cigarro, con las redes sociales, por ejemplo, esa cuestión de carencia de cariño emocional o contacto emocional, pues tratamos de suplirlas cada vez que abrimos la aplicación de Facebook o Instagram, a ver si me han puesto likes o me han puesto comentarios, a ver si me han mostrado afecto, a ver si alguien me ha contactado, a ver si alguien se ha acordado de mí, emoción, carencias emocionales, carencias de cariño, etc. Porque es que creo que esta es la base, este es el fondo de las adicciones. Y con las redes sociales se ve muy claro, y con la televisión o con el trabajo, adicción al trabajo, para entrar en esa espiral de trabajo y no mirar, no ir a esos lugares internos que están doloridos, que están enfermos, que hay que sanar. Creo que ese es el mecanismo de huida de las adicciones, cualquiera que sea. Y entonces la adicción física, por ejemplo, nicotina, azúcar y demás, creo que en realidad juegan un papel súper pequeño. Es decir, esa adicción física, ese acostumbramiento del cuerpo a esas sustancias es mínima. La gran adicción es la emocional. Entonces creo que es clave en las adicciones, en sean las que sean. Por ejemplo, cuando necesitamos a diario comer una tableta de chocolate, por ejemplo, no pasa nada, no hay que fustigarnos por estas cosas, pero hay que observarlas. Cada vez que tenemos esa adicción en la mano, ese móvil con las redes sociales, ese cigarro, esa chuchería, ese capricho, ese bollo, o ir a comprarnos algo, creo que debemos parar y ver qué emoción, qué vacío nos estaba impulsando a eso. Es decir, cuando yo voy a eso, a ese estímulo, ¿qué estoy intentando suplir o arreglar con ese estímulo externo? ¿A dónde está yendo aquí dentro? Cada vez que se enciende ese cigarro, ¿qué estaba sintiendo en ese momento de encender el cigarro? ¿Qué emoción me ha impulsado a necesito esto? Entonces, por medio de parar y observar eso, se puede llegar poco a poco a ver qué era lo que estaba ahí de fondo que estaba desembocando esta acción adictiva. ¿Qué hueco estamos tapando con esta cosa externa, con esta adicción? Porque si vamos ahí, si vamos a esa emoción, a ese hueco, a esa herida, y lo tratamos y buscamos las herramientas para tratar estas cosas, porque a veces uno mismo es difícil tratar todas estas cosas, tenemos que buscar otras herramientas, entonces entramos en el camino de deshacer estos vacíos, estos huecos, estas heridas emocionales, y por tanto ya no necesitamos las adicciones, no necesitamos los estímulos externos. Es decir, creo que es mucho más efectivo atajar la adicción por medio de ir a la fuente
emocional o lo que sea, que nos impulsa todo el rato a esos estímulos externos, en vez de por fuerza bruta, por voluntad, decir no, no esto, no más tabaco, no, 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 porque entonces estamos forzando. Y como forzamos, es como si ponemos un tapón ahí, ¡pam!, en un agujero, entonces de repente saldrá por otro, ¡pof!, incluso saldrá peor, saldrá más intenso, más fuerte. Creo que las adicciones, en realidad, están tapando agujeros, así que si forzamos más y tapamos más, pues entonces saldrá pues por otro lado, incluso peor. Y si teníamos una adicción, pues a lo mejor luego salen otras dos. Y si queríamos dejar de fumar, a lo mejor empezamos a comer en exceso. Y si queríamos perder peso, pues a lo mejor empezamos a utilizar otras sustancias. Es decir, adicción tras adicción. En vez de ir a la fuente de por qué tenemos esa personalidad adictiva. O de qué parte de nosotros está carente y por tanto necesita de esas sustancias o estímulos externos. O por decirlo de una manera como más espiritual, qué parte de nosotros está apagada, que no estamos viendo nuestra propia luz, que necesitamos de estímulos externos para iluminarlos. Porque es una quimera. Fijaos que es una cuestión interna y sin embargo estamos con estímulos externos, con tapones externos, que no funcionan, es otra categoría. Es decir, esto conlleva una introspección. Es decir, no es algo externo, no debemos buscar las soluciones a las adicciones otra vez fuera, sino que es dentro. La solución a estas cosas siempre, sobre nuestra vida, están dentro. Siempre, es lo que yo opino, siempre está dentro. No lo vamos a encontrar fuera. Por mucho que fumemos, por mucho que comamos, por mucho que busquemos remedios fuera, por mucho que huyamos, por mucho que trabajemos, por mucho que compremos, va a seguir eso ahí, porque no está fuera, no está alrededor de nosotros, está dentro de nosotros. Y por medio de descubrir cuáles son esas heridas o vacíos internos que tenemos dentro de nosotros, ya no es que las sanaremos, sino que las disolveremos. Ya no estarán ahí esos vacíos. Y así podremos, mucho más ligeramente, seguir caminando por nuestro sendero. Aquí estamos de nuevo. Adicción.